Decía Ludovico Silva que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. En España los marxistas más relevantes eran herejes. Uno de ellos, Francisco Fernández Buey, era un hereje que entendía que era más importante cambiar las cosas que hacer una teoría tan cerrada y perfecta que te impidiera cambiar las cosas. Quizás por esa herencia en España todavía tenemos un poquito de esperanza en comparación con lo que está pasando en el resto de los países de Europa. Yo juraría haber visto a Paco Fernández Buey escribir en una pared por la noche cuando nadie le veía. Leyó mal a Marx, fue y lo hizo. Después de tanta discusión sobre si el marxismo era una ciencia, concluyó que el núcleo más duro del marxismo era en realidad una práctica moral. Y sobre izquierda alternativa y cristiano emancipador ha hecho Rafael Díaz Salazar, uno de sus más brillantes discípulos, una selección de textos que es un regalo para la inteligencia y para la alegría. Rafa, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchas gracias a ti por contribuir a difundir el pensamiento de Paco Fernández Buey, que es lo fundamental. Un maestro. Paco Fernández Buey, como Manuel Sacristán, son pensadores para el diálogo en una cultura que es bastante cainita, la de la izquierda. Sí, ellos siempre buscaron la interculturalidad, la mezcla. Se definía Paco Fernández Buey como un comunista laico. Eso es impropio de cierta tradición de la Tercera Internacional, porque ¿qué entendía por laico? Pues la capacidad de abrirse a otras culturas, a otros sujetos, a otras prácticas que no fueran estrictamente marxistas ni estrictamente comunistas, pero que sí tuvieran muy claro que lo fundamental por lo que luchaban y por lo que pensaban era la emancipación de los de abajo, que es un término que se ha popularizado, por lo menos entre quienes han leído a Francisco Fernández Buey, y que él toma de una pensadora revolucionaria y cristiana conversa ya muy adulta, como es Simone Weil, ¿no? Y por eso el libro se titula sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador, porque el cristianismo emancipador es una de las prácticas emancipadoras y de las culturas emancipadoras que, según él, pueden contribuir a construir un sujeto plural, diverso, pero con esa finalidad. Hay detrás de esto una certeza, y es que el marxismo había callado respecto de problemas muy relevantes del ser humano. Sí, él dice que hay un vacío antropológico en el marxismo. Por ejemplo, a ellos dos le preocupaba mucho el tema de la muerte, pero también el tema de la esperanza. Y sobre eso llegaban a la conclusión que sobre eso no había dicho nada. Y de eso beben también de un pensador muy importante, Bloch, en libros como El ateísmo en el cristianismo, ¿no? Donde perciben que hay que tirar de otros hilos rojos que ha habido en la historia y que también hay ahora, que tienen en cuenta pues, dimensiones que son muy importantes para el ser humano. El ser humano, que muchas veces esa subjetividad se ve perdido en una especie de militancia mecánica, ¿no? Mecánica, y que eso ha dado a lo que tú decías antes muy bien, a una cultura del cainismo que ha acompañado la historia de muchas corrientes de la izquierda. Claro, lo que uno saca leyendo a Paco Fernández Buey es que lo que te puedes alejar en la teoría lo tienes que acercar en la práctica, ¿no? En el trabajo concreto. Sí, sí. Él decía, empecemos por la práctica y desde la práctica vayamos construyendo un pensamiento emancipatorio a la altura del siglo XXI, ¿no? Y en eso pues tenía cierta afinidad con aquella afirmación de Jesús de Nazaret en el Evangelio, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Él miraba ante todo las prácticas sociales y por eso defendía, y también Sacristán, una izquierda no ideológica, no porque no tuviera que haber pensamiento, sino porque la izquierda muchas veces se había enredado en ideologicismos muy abstractos que por mucho que tuvieran como referente el proletariado, por medio no había obreros, trabajadoras, no había grasa, excluidos sociales, indígenas callos realmente existentes, ¿no? Y eso es una de las cosas que le llamaba, especialmente desde América Latina, de la praxis del cristianismo emancipador. En América Latina y también en España,
Lo primero, la práctica. Y por Claro. eso también él concebía el marxismo como una praxeología racional, como una praxis que necesita un fundamento racional, pero también un fundamento de otro tipo, un fundamento espiritual, un fundamento ecológico, un fundamento moral, un fundamento cultural. Pero lo primero, la praxis, la práctica. Claro. Ahí hay una frase que me gusta mucho, que es cuando afirma que la tarea principal del marxismo es dar consistencia teórica a la práctica transformadora. Efectivamente. Lo que pasa es que la izquierda que él está pensando, la construcción, por eso la tercera parte del libro se titula la construcción de una izquierda alternativa, es una izquierda que se tiene que construir después de lo que es la caída de las tradiciones de la primera internacional, de la tercera internacional, por supuesto de la segunda internacional, que ni siquiera él toma en consideración. Esas tradiciones como tales han caído, pero ahí hay muchos tesoros, hay mucha piedra angular. No se trata de olvidarse, sino de recuperarlo, pero a través de una nueva elaboración que tiene que tener más de moral que de ciencia, y él era un filósofo de la ciencia, ¿no? Claro, ahí la pregunta obligatoria es, ¿pero lo que es moral no debilita el saber científico? En modo alguno lo orienta. La moral orienta a la ciencia, porque la ciencia tiene, fíjate, hoy a lo que se dedica fundamentalmente la ciencia. Lo tenemos con la vacuna. Una ciencia al servicio de empresas transnacionales que se basan en derechos de propiedad intelectual sobre las que tienen patentes, y una ciencia que no está al servicio de los de abajo, sino que está al servicio del capitalismo y del enriquecimiento de la plutocracia, ¿no? Entonces, él concibe, y tú que lo has leído lo sabes, la política como una ética de lo colectivo. Y por lo tanto, claro que necesitamos ciencia, pero si él se dedicó a trabajar mucho, nada menos que Albert Einstein, pero él decía que la izquierda del siglo XXI se tendrá que construir. Eso lo dice en Marx a contracorriente, sobre lo mejor de la tradición comunista, donde lo importante es el grado de rojo de esa tradición y no muchos constructos, recuperar la primera internacional, él se definía también como un comunista libertario, las corrientes herejes del cristianismo emancipatorio y una, dice, reconsideración autocrítica de la ciencia. Claro. Entonces, claro que necesitamos ciencia, la ciencia es fundamental, pero una ciencia para los de abajo. Claro, y volvemos a lo de antes, no es ponerlas a confrontar, sino ponerlas a dialogar. Hay en esa dirección también algo muy relevante que también afirma él, ¿qué es más importante, ser un buen marxista o ser un buen socialista o un buen comunista? Bueno, él dice claramente en la que fue la última entrevista que hizo en su vida y que está también en este libro editado por Trota, en la tercera parte, él dice, tanto a Sacristán como a mí, eso ha distorsionado mucho a agentes marxistas, lo de ser marxista era algo secundario que realmente no nos interesaba demasiado. Lo que nosotros queríamos era el comunismo. Claro, en estos momentos, dentro de esta barbaridad de comunismo-libertad, para él, ¿qué era el comunismo? Pues el comunismo, para él como para otros muchos, pues era nada menos que la reconciliación del hombre consigo mismo, con la naturaleza y con la sociedad, un proyecto maravilloso, ¿no? Y decía, bueno, y todo lo que esté al servicio de una sociedad que dé primacía a los últimos, bienvenido sea. Incluso el marxismo, pero nosotros no nos vamos a andar discutiendo sobre el marxismo, sobre lo que dijo Marx, sobre esa corriente marxista o no. Nosotros lo que queremos es construir una sociedad no capitalista, una sociedad ecologista, una sociedad feminista y sobre todo una sociedad en que deje de haber estos antagonismos de clase, en que haya estos niveles de empobrecimiento, no tanto de pobreza, sino de empobrecimiento. Porque la pobreza es algo que se fabrica, ¿no? Y por eso se acerca al cristianismo emancipador, porque en el cristianismo emancipador lo fundamental es que los últimos sean los primeros. Eso es un sistema de evaluación de políticas públicas. Que eso es idéntico a cada uno según sus necesidades. Claro, sí. Sí, claro, hay una afinidad lectiva y por eso él, que era ateo, se acerca al cristianismo emancipador, porque ve una afinidad lectiva. Claro, allí donde decía
Bergamín, con vosotros los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más allá, ¿no? Sí, claro. Paco Fernández Buey podría decir lo mismo en dirección contraria, ¿no? Sí. Con vosotros los cristianos durante toda la vida, pero al cielo no. Ahí ya no, eso lo dejamos de lado. Sí, sí. Oye, en el libro, en el pensamiento de Paco Fernández Buey, en todo el pensamiento de la izquierda, yo creo que hereje e interesante, Ernst Bloch y el principio esperanza es central, ¿no? Y ahí aparece la idea de utopía. ¿Por qué la idea de utopía ayuda y no todo lo contrario, ¿no? Esa utilización de la palabra utópico como eso no es relevante porque es utópico, es irreal, Sí. ¿no? Bueno, eso ya viene de Engels, ¿no? Del socialismo utópico al socialismo científico. Y fueron y se lo creyeron, claro, porque había mucho de creencia en creer que el socialismo era una ciencia y que inexorablemente iba a llegar. No ha sido así, no era tan científico, ¿no? Bien, yo creo que Fernández Buey es hereje porque se sale de ese desprecio de la utopía para la construcción del socialismo, entendido el socialismo como una sociedad no capitalista. Vamos a tener esa visión amplia para distinguirnos también de la socialdemocracia. La socialdemocracia es una forma de reconducción del capitalismo, ¿eh? Él no está en la vía socialdemócrata en modo alguno, pero en ese intento de construir una sociedad no capitalista que dé primacía a los últimos y que no dependa solo de la ideología marxista o comunista, él revaloriza la utopía, la utopía, pero no la utopía como ensoñaciones que nunca se van a cumplir, sino a través de dos categorías de Bloch, que fue muy importante para él, que son los sueños diurnos y las utopías concretas. Lo que el capitalismo quiere es castrar los sueños. Y por eso la fuerza del lema del Foro Social Mundial. Otro mundo es posible. Eso es un sueño diurno, no es un sueño nocturno, quimérico. Y también utopías concretas. No me cuente usted la sociedad perfecta, sino concretamente qué hacemos en el ámbito ecológico. Concretamente, ¿qué hacemos en democracia económica? Concretamente, ¿qué hacemos con los barrios empobrecidos de las ciudades? Concretamente, ¿qué hacemos con las multinacionales que están destruyendo territorios? ¿Qué hacemos? Utopías concretas, porque tenemos que soñar. Si no tenemos sueños, nunca vamos a poder tener programas. Claro, y eso es darle la vuelta, como hace Marcuse, a la frase de Engels de ir de la ciencia a la utopía. Es lo contrario, es decir, la utopía, desde la utopía a la ciencia. Claro. Mi utopía es que no haya hambre, que haya barrios más igualitarios, que haya una naturaleza limpia. Imagínate, yo soy bastante tecnófobo, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver, que hoy hemos hecho una gran revolución en las tecnologías de la información y el conocimiento, que estamos ya con los robots y la inteligencia artificial. ¿Y la malaria qué? ¿Y la malaria qué? Que mata mucho más que esta pandemia. ¿Y qué pasa con el hambre? Que hay cerca de 1.000 millones de seres humanos. 30.000 personas diarias. Diarias. Eso no lo ha tenido la COVID-19. No mata tanto esta pandemia como mata el hambre. Y el hambre está fabricado, cuidado. Eso de que los mercados, no, los mercaderes. Entonces, un sueño, una utopía concreta es acabar con los mercaderes. Y es acabar con los productos de los mercaderes, que son los mercados. Pero ¿por qué fuera? ¿Por qué no podemos soñar con una economía no capitalista, ecologista y feminista? Y no me pueden decir, y ahora mismo hazme un programa. Bueno, como tú muy bien has dicho, recordando a Marcuse, no, de esta utopía concreta vamos a dedicar ciencia amplia, para hacer lo inédito viable, que también es muy de Bloch. Y por eso concebir la política no como el arte de lo posible, a mí eso me pone enfermo, sino la política como el arte de hacer posible lo que es necesario. Claro, con la utopía hay un problema, ¿no? Y también se plantea en el libro, cuidado con fabricar ilusiones sin consistencia, porque entonces cuando se defraudan esas expectativas, el único camino que queda a lo mejor es irte a la extrema derecha. Las ilusiones son muy peligrosas. No es lo mismo una utopía concreta que una ilusión. Una utopía concreta te exige, en primer lugar, una apuesta moral.
No es lo mismo la ética que la moral, ¿eh? La ética es un discurso sobre lo que es bueno o malo, ¿eh? O los comités de bioética, no. La moral vivida, la moral vivida. ¿Y qué es la moral vivida? Pues aquello que tú consideras que es un valor fundamental de tu vida, lo concretas en una práctica personal y asociada con un movimiento social, con un partido político, con un sindicato, ¿no? Entonces, la ilusión es un pensar deseoso, ¿eh? Y que nos puede llevar a una especie de quijotismo izquierdista, ¿no? Que al final lo que lleva es a una frustración más temprana que corta. Oye, otro elemento muy importante es el internacionalismo, ¿no? Es decir, que frente a esa mirada pequeñita provinciana, ¿no? Recuperar de alguna forma esa idea que también es muy ecumenista, muy cristiana, ¿no? De que todos somos iguales. Sí. Sí, el pensamiento de Francisco Fernández Buey tiene como una de sus características la recuperación de un nuevo internacionalismo, porque claro, las internacionales así se llamaban, pero cuando hubo que optar entre lo internacional o lo nacional o lo patriótico, pues optaron por lo nacional y no por lo patriótico. Y el internacionalismo ha desaparecido del discurso político, del discurso sindical y se ha quedado en manos de las ONGs, que tiene una parte positiva, pero tiene una parte muy negativa, porque las ONGs, salvo excepciones que las hay, intervienen sobre los efectos, no sobre las causas. Para intervenir sobre las causas de por qué Asia, África y América Latina están como están, hay que hacer políticas internacionalistas, que superen la perspectiva de la Unión Europea, porque tal como tenemos la Unión Europea es una enemiga del internacionalismo. En sus políticas comerciales, en sus políticas armamentistas, etcétera, etcétera. Entonces, sus viajes a América Latina le hicieron más internacionalista. Y también él captó, y por eso una persona atea como él tuvo tanto contacto con los cristianos de base y con el cristianismo emancipador, y por eso pensó sobre el cristianismo emancipador, es porque se dio cuenta que tanto en América Latina como en Europa los cristianos de base y el discurso del cristianismo emancipador tenía como uno de sus núcleos la perspectiva internacionalista, la solidaridad activa con África, con Asia, con América Latina. Claro, porque estamos viendo al contrario que hay un rojipardismo, ¿no? Hay gente que desde la izquierda está reivindicando otra vez una suerte de nacionalismo patriótico. Sí, el discurso sobre, por ejemplo, los inmigrantes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando el Papa Francisco en Fratelli Tutti tiene un discurso absolutamente revolucionario sobre las migraciones, porque dicen que los migrantes, que no son otra cosa que exiliados socioeconómicos, cuando llegan a los países de Europa, esos países son suyos y no solo de los nacionales, tú imagínate. Por eso la derecha en general y extrema derecha, tiene como un enemigo declarado al Papa Francisco, ¿eh? Porque a ver quién se atreve a decir que Europa es propiedad privada de los inmigrantes que llegan aquí. Rafa Díaz Salazar, editor del libro sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador, con textos de Paco Fernández Buey. Vamos a hacer una segunda parte de esto de inmediato, ¿no? Porque creo que hay mucho contenido y vamos a ayudar a nuestro público a que pueda ir procesando todo esto. Pues nada, encantado. Gracias.